Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar otra vez en sus hogares. Hoy tenemos estudio de doctrina. Vamos a hablar acerca del tema de los dones del Espíritu Santo. Esos dones del Espíritu Santo están divididos en dos secciones. Hoy vamos a ver la número 1. Quiero pedirles, mis amados hermanos, que inclinemos nuestro rostro, que preparemos nuestro corazón, nuestra mente y quitemos todo estorbo, todo aquello que pueda ocasionar estorbo para que podamos oír su palabra. Pues hay que quitarlo, hay que poner esa disposición. Olvidémonos de lo que hay que hacer afuera. Para las amadas hermanas, olvidémonos por un momento de la cena, de los trastos. A los jóvenes, olvidémonos de estudios, de tareas de estudios, y concentrémonos en esa hermosa palabra del Señor, y que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe. En el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, yo quiero pedirte, mi Dios amado, que tú nos enseñes en esta noche, que lo que tenemos que aprender, que lo aprendamos, pero que no sea simplemente conocimiento, sino que sea palabra viva en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que esa palabra sea viva, que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, discierna el alma y el espíritu. En el nombre de Jesús, que nos forme tu palabra. Gracias, Padre bendito. Danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, y vamos a entrar de una vez de lleno, porque también es un tema un poquito extenso, pero es importante. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, verso 1, dice ahí la palabra del Señor en cuanto a los dones espirituales, que es lo que vamos a hablar hoy en la noche. Dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esto es un mandato. El apóstol Pablo está diciendo: no quiero que ustedes sean ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Los dones espirituales es un tema que debiéramos manejar todos. Eso quiere decir que cuando alguien viene a los pies del Señor, recibe a Cristo en su corazón, este es uno de los temas que se le debe de dar pronto, porque es un tema que dice la palabra que nosotros no debemos de ser ignorantes. Podemos ignorar muchas cosas, hay muchos misterios en la Biblia, en la palabra, y para qué estar ahí discutiendo. Y no, hay cosas que sí debemos de saber y debemos de aprenderlas. Entonces, para mí, que todo aquel que esté sirviendo, todo aquel que le sirva al Señor, debe tener conocimiento de estos dones espirituales. Y por eso yo les pido a todos los hermanos que son líderes, que sirven en la iglesia, que se lo aprendan. Y en cualquier momento yo les voy a hablar y les voy a decir: quiero que me digas cuántos dones hay, quiero que me menciones los dones que sirven para los dones de poder, los dones de inspiración. Quiero que me digas cuáles son los dones de revelación, y que me mencione los nombres, y que me hable de cada don, qué significa, para qué sirve cada uno, porque es importante que los aprendamos, mis amados hermanos. Los dones no son para que la gente diga: ah, fulano tiene el don de tal cosa y qué bonito. No, los dones que el Señor nos da son para que nosotros los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Son para edificar al cuerpo de Cristo. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, y el Señor Jesucristo, antes de partir de esta tierra, cuando Él se fue, antes de irse a los cielos para estar sentado allá a la diestra de Dios Padre, antes de irse, Él dijo: no se muevan, quédense todos juntos, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa. Y esa promesa era el Espíritu Santo. Y entonces Él dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros,
Y entonces me seréis testigos en Jerusalén. O sea, para ser testigo, para predicar, para hacer algo, debemos primero tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, recibimos ese poder. Es lo que nos habilita a nosotros también para hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces pueden haber muchos dones, pero todos son dados por el Espíritu Santo. Entonces no es cuestión de que este don es de... No, todos son dados por el Espíritu Santo. Pueden haber muchos dones, pero se encierra a que esos dones los da uno solo, y es el Espíritu Santo. Pedro capítulo 4 verso 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno ha recibido un don especial. Entonces dice: úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermano, cada uno, aquí no es cuestión de, no dice algunos, dice cada uno. Cada uno, cada hermano, cada uno que ha recibido a Cristo en su corazón, ha recibido por lo menos un don. Y entonces dice: ese don que el Señor te dio, que el Espíritu Santo te dio, úsalo sirviendo a los demás hermanos. No vayas a pensar que los dones que tú tienes son para jactarte y decirte: es que yo tengo el don de sabiduría, es que yo soy esto, y hacerte el grande, porque no eres tú. Es Dios, es el Espíritu Santo que opera dentro de ti. Tú solamente eres un vaso, y gloria a Dios que eres un vaso de bendición. Dios quiso usarte a ti y te dio un don, pero no te lo dio para hacerte grande. Te lo dio para servir a los demás hermanos. Entonces, cada don que el Señor nos da, que el Espíritu Santo nos da, son para servir a los demás. Y dice acá que cada uno ha recibido un don especial. Si tú no sabes cuál es tu don, es bueno que empieces a investigar cuál es el don que Dios te ha dado y úsalo. Los dones no son para tenerlos guardados, los dones son para usarlos. Por esa razón, mi amado hermano, acá hay otra razón muy poderosa para que nosotros nos congreguemos, porque congregándonos vas a poder usar los dones que el Señor te dio. La palabra don viene de la palabra griega charisma. Es la G5486. Charisma se traduce como un regalo. Es un favor que nosotros no merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque no nos lo ganamos. Yo no hice nada para que Dios me diera el don que me dio. Dios me dio un don, o me dio muchos dones, y me los dio no porque yo sea bueno, es por gracia. El Señor dice: a mi hijo le voy a regalar este don, y yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Por eso la palabra charisma significa un regalo o un favor que yo no merezco. Es un regalo, es un favor que yo no merecía. Es un regalo de gracia divina. Es que gracia es: te lo doy, no te lo mereces, pero te lo doy. Aquí está. No es cuestión de que es que yo lo compré, es que yo soy bueno. Nada que soy bueno ni que lo compré, porque no lo puedo pagar. No lo merecía, pero el Señor dijo: como no lo mereces, te lo doy de gracia. También viene esa palabra charisma, tiene una raíz que es la raíz charis. Y charis significa prácticamente lo mismo, significa gracia y significa favor. Primera de Corintios capítulo 12 verso 7. Y aquí ya entramos ya al tema. Dice: pero a cada uno, otra vez vuelvo a la carga, mis amados hermanos, a cada uno. Entonces, ese a cada uno tú puedes poner ahí
pero a mí, tú dilo, pero a mí se me ha manifestado el Espíritu Santo. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo o del Espíritu para el bien común. Entonces, en ti, en tu vida, se manifiesta el Espíritu Santo para el bien de los demás hermanos. No es para ti, es para los demás. Los dones espirituales el Señor te los da para los demás. Entonces, aquí dice a cada uno, no dice a algunos, no dice a los pastores, no dice a los ancianos, a los diáconos, a los líderes, es a cada uno. ¿Quién es cada uno? A ver, ¿quién es cada uno? Escríbanme ahí quién es cada uno. Yo necesito que comprendamos bien este tema. Porque si ahí dice a cada uno, tú dime quién es cada uno. Dime tú, ¿dónde quedas tú en ese cada uno? ¿Es para ti? ¿Es para tu vecino? ¿Es para tu mamá, tu papá, tu abuelo? ¿Para tu hijo? ¿Es para el pastor? ¿Para los diáconos? Cuando dice ahí a cada uno, ¿para quién es? Porque si comprendemos bien la palabra, entonces ya no vamos a decir ahí, si algún día el Señor me da algún don. No es cuestión de que si algún día el Señor te da un don, es cuestión de que ya te lo dio. Es cuestión de que ya te lo dio. Que tú descubras cuál es otra cosa. Que tú lo pongas a funcionar, que tú pongas a ese don al servicio de los demás, ya es otra cosa. Pero que tú lo tienes. Porque aquí dice a cada uno. Y les he leído, creo que 2 versos anteriores, donde dice a cada uno. No es para algunos, es para todos. Entonces dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es para servir a los demás. Bueno, ahí ya estamos claros. Los dones aparecen en 3 lugares, o mejor dicho, quiero mostrártelo acá. Esta pantalla quedó pequeña y no sale completo, pero vamos a ver si lo arreglo de una vez para que ustedes lo puedan ver allí, porque es necesario que podamos ver eso y lo comprendamos. Por alguna razón vamos a ver acá, corrigiendo lo que está mal hecho. A veces uno no se da cuenta y quedan algunos errores ahí, errores horrorosos, y ya más o menos, pero ese más o menos no está bien. Vamos a ver. Vamos a ver, arreglando. Primera de Corintios, bueno, sí se ve ahí, ¿verdad? Bueno, Primera de Corintios capítulo 12, verso 8, tenemos el primer pasaje. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8, nos aparece ahí, dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Dijimos que era el mismo Espíritu que da todos los dones. Entonces acá en el primer cuadro vemos
dos dones, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. En el segundo cuadro, en el cuadro de en medio, vemos, dice ahí, Primera de Corintios capítulo 12, verso 9, y dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. En el Primera de Corintios 12, 10, dice: a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces tenemos acá, si contamos, hay 9 dones en este pasaje de 1 Corintios capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. Acá hay 9 dones. Estos 9 dones son los que vamos a estudiar hoy. No son los únicos dones, no son solo estos 9. Hay otros 9 que los vamos a estudiar la próxima semana. Por eso les decía, este estudio lo vamos a ver en 2 semanas. Primero Dios, terminamos hoy. Entonces, acá encontramos 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, estos 9 dones tiene una división. Hay una separación entre estos dones. Hay dones de inspiración. Ya vamos a ver cuáles son los dones de inspiración. Hay dones de revelación y hay dones de poder. Entonces, vamos a ver los dones. Yo creo que necesito que te memorices esto. ¿Por qué se los estoy pidiendo, amados hermanos? Primera de Corintios 12:1. El apóstol Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermano, que acerca de los dones espirituales seáis ignorantes. Entonces tenemos que ser, no expertos, por lo menos tener un cierto conocimiento acerca de los dones. Entonces hay dones de inspiración. Los dones de inspiración son profecías, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Hay 3 dones dentro de la clasificación de los dones de inspiración: profecía, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Luego tenemos los dones de revelación. Entre los dones de revelación está palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Esto está clasificado dentro de los dones de revelación. Tenemos dentro de los dones de poder el don de fe, dones de sanidades y el don de poder de milagros. Comencemos con los dones de inspiración. Dones de inspiración, que son profecía, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 dice, es que en Primera de Corintios 12 están todos estos 9 dones. Entonces es necesario que vayamos viendo dónde aparece cada don. Dice 12:10, dice: a otro poder de milagros, a otro profecía. Esto es lo que me interesa, que tú veas ahí en la palabra que aparece ese don, el don de profecía. Primera de Corintios 12:10. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las profecías no son inventos de hombres, es un don que el Espíritu Santo dio. Por lo tanto, cuando alguien habla, cuando alguien te da una profecía, no es lo que Él quiere decirte, es lo que el Señor está hablando. Una profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Toda profecía tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. No puede ser pensamiento humano, ideas humanas, no. Tiene que ser una
inspiración del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 29, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Entonces, como no es un mensaje producto de la mente humana, ni de sentimientos, ni de deseos de la persona hacia otra, entonces las profecías deben de ser discernidas. Por eso dice, y los demás juzguen, los demás disciernan. Hay que discernir. Alguien está dando una profecía. ¿Quién debe discernir si esa profecía es de Dios o no es de Dios? Esto también es otra cosa que debe quedar clara. Porque muchos dicen, ay, es que el pastor no dice nada, fulano de tal dio una palabra y esa profecía era falsa y el pastor no cayó a la persona No, ¿quién debe de juzgar? ¿Quiénes deben de discernir la palabra? Dice ahí, y el pastor discierna la palabra. Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que oyen. Entonces, por eso el apóstol Pablo también dijo, retened lo bueno y desechad lo malo. Escuchaste una profecía, tú disciernes y dices, no, esto no es de Dios, esto no es para mí, lo siento, pero eso no lo recibo. Ahí estás discerniendo. Tú decides qué recibes y qué no recibes. Eso sí, debes de discernir, no simplemente, a fulano de tal no le recibo nada. No es cuestión de no le recibo nada a fulano. No es cuestión de que no le estás recibiendo nada a fulano. No le estás recibiendo nada al Espíritu Santo, porque Él no es Él, es Dios que está usando su boca para hablar. Entonces, cuando tú rechazas la profecía, la palabra, el don de profecía, le rechazas a alguien sin discernir, estás rechazando la palabra que el Espíritu Santo está dando. Entonces no es cuestión de, a fulano, ese fulano, yo lo conozco, yo sé que ese está en pecado, yo sé que ese es un mentiroso, yo sé que ese es aquí, ese es allá, y a él sí no le recibo nada. ¿Y si Dios lo está usando? Imagínate, un día tú llegas a tu casa y tu chucho te da una profecía, y el chucho empieza a hablar. Eso le pasó a Balaam. A Balaam, la burra, el asna, donde él iba montado, le habló palabra de Dios. Y no dijo Balaam, no, sos una burra, no te voy a recibir nada. No. Hay que discernir la palabra. Hay que discernir la profecía y ver si esa profecía viene de Dios o no viene de Dios. Si viene de Dios, recíbela. Si es para ti, recíbela. Si no es para ti, pero es de Dios, pero será para otra persona, entonces tú dices, no, eso viene de Dios, pero no es para mí. Para alguien de los que está escuchando, es. Pero si es una palabra hermosa, recíbela, aunque arrebata, pues, tal vez era para otro. Pero tú la escuchaste y tú dices, así dice el Señor, yo te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a prosperar, porque has estado clamando. Y tú sabes que esa palabra no es para ti. Pero tú dices, Señor, si tú vas a bendecirme, pues que sea mi Señor, bendíceme, Señor. Y arrebata esa palabra. Entonces hay que discernir. ¿Quiénes van a discernir la palabra? No es el pastor, no es los ancianos, no son los diáconos, es cada uno. Todo aquel que oye la profecía la debe discernir y tomar lo que es para él, y lo demás deje lo que otro lo tome. Entonces es necesario que se discierna. Hay un orden. Primera de Corintios capítulo 14 verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas. ¿Para qué sirve la profecía? Son 3 cosas importantes. ¿Para qué sirve la profecía? Para edificar, para exhortar y para consolar. La profecía viene a nuestra vida algunas veces a edificar, otras veces a exhortar, otras veces a consolar. ¿Para qué sirve la profecía?
para edificar, para exhortar y para consolar. Eso lo debemos de tener bien claro. Entonces, profecía, ahora veamos diversas clases de lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2. Y perdón, hermanos, voy rápido. Tenemos que ver 9 dones y llevamos uno en media hora. Dice Primera de Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas, ahí está el don, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El que está hablando en lenguas está dando un mensaje. No es un mensaje que está dando a los hombres, porque está hablando en lenguas y el otro no lo entiende. Entonces, el hablar en lenguas es para edificación, es para fortalecer mi espíritu. El que habla en lenguas se está edificando, se está fortaleciendo, está teniendo una comunión con el Padre, pero no está ayudando a edificar a los demás. Entonces, dice el verso 4, Primera de Corintios 14, 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿a quién está edificando el que habla en lenguas? Si los dones son para edificar a la iglesia. Entonces, por eso es necesario, mis amados hermanos, que también exista otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Como estamos viendo el don de lenguas, diversas clases de lenguas. Cuando hablamos del don de lenguas, no es simplemente el don de lenguas, es diversas clases de lenguas o diversos géneros de lenguas. Entonces acá en 1 Corintios 13:1 nos habla que hay lenguas humanas, español, francés, inglés, italiano, y mandarín y todos los que podamos conocer. Si yo hablase lenguas humanas, aquí en Guatemala, español, quechí, cachiquel, todos los que sabemos 22 tipos de lenguas que hay en Guatemala. Pero también hay lenguas angélicas. Entonces, así como hay lenguas humanas, también hay lenguas angélicas. Es un lenguaje angelical, es un lenguaje del cielo. Primera de Corintios 14, 13 dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración que pueda interpretar. ¿Por qué razón? Porque habla en lenguas, a su propio espíritu se edifica, pero no edifica al que está a la par. Entonces, si tú hablas en lenguas, pídele a Dios. Aquí dice, pida en oración para que pueda interpretar. Pídele a Dios que te dé la interpretación de lenguas para que puedas entonces decir, dice el Señor esto y esto y esto. Ya no solo te edificas tú, sino estás edificando a los demás. Entonces es importante que aprendamos eso. Entonces, volviendo a las diversas clases de lenguas. ¿Qué clases de lenguas hay? Dijimos lenguas humanas y lenguas angélicas. Lenguas humanas son todos los idiomas que habla la gente. Lenguas angélicas es un lenguaje espiritual. Primera de Corintios capítulo 14, verso 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, a menos que tengas el don de interpretación de lenguas. Si no, tu entendimiento se quedó lo mismo, pero tu espíritu quedó fortalecido. Entonces, sí tiene una función el don de lenguas. Tú te fortaleces, tú te comunicas, tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y hay una comunicación más fluida. Pero tu cabeza no entendió nada. El que estaba a la par tuya tampoco entendió nada.
Pero si alguien tiene el don de interpretación de lenguas, puede decir, el hermano lo que estaba diciendo, o la hermana lo que dijo en lenguas, fue esto y esto y esto y esto. Entonces, ahora veamos lo que es la interpretación de lenguas. Con interpretación de lenguas estaríamos terminando la primera sección, o la primera división de los dones de inspiración. Entonces dice acá, interpretación de lenguas, 1 Corintios capítulo 12, verso 10, y ahí viene diciendo el versículo, entre otras cosas, dice, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Es un don. El verso 27, 1 Corintios 14, 27 dice, si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. El verso 28, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Eso quiere decir, no me voy a poner a hablar en lenguas si nadie me va a entender. Si yo estoy hablando en lenguas es solo entre Dios y yo. Si hay un intérprete de las lenguas, entonces que fluya su voz, se le da el turno para que fluya en lenguas, y otro tiene que interpretar. Oiga bien, tiene que interpretar, no traducir, porque las lenguas espirituales no se traducen, pero alguien que tiene la interpretación de lenguas sabe lo que el otro está diciendo, aunque no traduce cada palabra. 1 Corintios 14, 27 dice, si alguno habla en lenguas, este ya lo leímos. Ahora dice, entonces tenemos ya la interpretación de lenguas. Si hay alguna pregunta, alguna aportación, pueden darla, mis amados hermanos, para que con la ayuda del Señor podamos responderla. Y cuando tú haces comentarios, cuando tú comentas lo que estás escuchando, edificas a los demás. Tus comentarios edifican a los demás. Entonces, puedes aportar algo. Y si tienes alguna duda, pues pregúntala. A veces uno acá no puede abarcar todo, pero cuando yo menciono algo, alguien más se recuerda y dice, yo recuerdo tal cosa y el pastor no lo mencionó, lo voy a mencionar yo. Menciónalo tú si tú lo sabes. Si el Señor te pone algo que tú debes de decir, tal vez yo no lo dije, pero el Señor te puso algo, dilo. Ahora quiero que veamos palabra de sabiduría. Esto, cuando hablamos de palabra de sabiduría, estamos hablando ya de los dones de revelación. Entonces ya terminamos los dones de inspiración, ahora vamos con los dones de revelación. Y entre los dones de revelación dice, pues a uno, 1 Corintios 12, 8, ahí está la base, ahí aparece el don, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. Palabra de sabiduría. Ahora, palabra de sabiduría, yo te aconsejaría que si tú no has escuchado este estudio, porque hay un estudio acerca de palabra de sabiduría en compañía de profetas, se dio hace algunas semanas, hace algún mes aproximadamente. Entonces búscalo en YouTube o ahí en Facebook, pero en YouTube es más fácil de encontrarlo. Búscalo en la página de Iglesia de Cristo Veraca. Y encontrarás ahí el tema palabra de sabiduría. Ahí está más completo. Pero la sabiduría es dada por el Espíritu Santo. En momentos determinados no estamos hablando de sabiduría de hombres, sino no es sabiduría del mundo, sino que es la sabiduría que Dios da. Siendo la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Este don nos ayuda no solo en lo espiritual, sino aún en el ámbito secular. Dios te da sabiduría trayendo nuevas ideas a proyectos de cosas de una manera sobrenatural. Entonces, palabra de sabiduría es como una palabra de consejo. Y tú dices, le voy a ir a preguntar a fulano de tal a ver qué me aconseja, porque yo veo que él tiene mucha sabiduría, que ella es muy sabia. Cuando me da un consejo, me lo da bien certero. Eso es palabra de sabiduría, es un don que Dios da. Y a veces hay gente que dice,
quiero poner un negocio, pero no sé qué hacer acá. Y viene la sabiduría de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 18 dice que es Dios el que da el poder, el don. Ese poder es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que da la inteligencia. Entonces, este es el don de sabiduría. Dios es el que nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones, sabiduría en lo espiritual, sabiduría en lo secular, sabiduría en los negocios, sabiduría en los estudios. Ahora, palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento. Es otro don. Esto aparece en 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Cuando hablamos de palabra de conocimiento, dice acá a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 8. Este don lo da el Espíritu Santo. Este trae conocimiento. Creo que este es el tema de profetas que se encuentra ahí, palabra de conocimiento. Trae conocimiento de situaciones que se encuentran ocultas. Palabra de conocimiento. Este don, ten cuidado con esa palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento te trae conocimiento sobre cosas ocultas al ojo humano. Humanamente no se puede ver. Estás hablando con alguien y esa persona te viene a decir, es que yo vivo de repente viene acá y hasta hace el acento así como que es que yo he vivido toda mi vida en Estados Unidos y me vine ahora y te viene a querer como que a querer engañar. Y yo necesito comprar una casa o necesito comprar un terreno o quiero hacer una inversión y te empieza a hablar bonito para estafarte, por ejemplo. Y viene Dios y a través de la palabra de conocimiento te revela. Por eso es que la palabra de sabiduría y palabra de conocimiento están dentro de los dones de revelación. Porque viene Dios y te revela que lo que te está diciendo es mentira. Saca a luz cosas que nadie conocía. Bueno, la persona que está hablando sí lo sabe, pero tú no lo podrías saber a menos que Dios te lo revele. Entonces la palabra de conocimiento es una revelación que Dios da acerca de cosas ocultas que pueden ser del presente o pueden ser del pasado. Ahora, Dios va a usar este don porque tú puedes encontrar a un cristiano dentro de y recuerda que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, son para servir a los demás. Entonces Dios te puede dar ese don de palabra de conocimiento. Y tú entras y estás con un hermano ahí, hablando con el hermano, y de repente Dios te muestra. Y te muestra que tal vez, por ponerte un ejemplo, tal vez bastante duro, pero estás hablando con una hermana. Y tú has visto a esa hermana que siempre se sienta sola, que siempre está apartada, que no habla mucho. Y nadie sabe nada de ella. Y tú llegas, la saludas, la abrazas y ¡dum! En un momento viene la revelación. Y tú puedes ver que en su niñez ella fue violada. ¿Por qué viene esa palabra de conocimiento? ¿Por qué viene esa revelación a ti? ¿Para qué? Para destruir a la hermana. Para que digas, miren, ¿saben por qué la hermana se sienta solita? ¿Por qué la hermana no habla? ¿Por qué la hermana es callada? Es que ella fue violada cuando era niña. No, los dones son para restaurar, son para edificar, para consolar. Entonces,
ahí ya tú recibes esa revelación. Y entonces ya puedes hablarle, hermana, mire, el Espíritu Santo me muestra que usted en su niñez tuvo un trauma, que a usted le pasó algo. Y el Espíritu me muestra a mí que usted fue violada. Pero hoy el Señor quiere sanar su corazón. Pero hoy el Señor viene a borrar todo eso. Y hoy el Señor viene a decirle que perdone a la persona que le hizo eso. Y entonces la persona va a decir, eso a nadie se lo había contado, solo yo lo sabía. Pero va a decir, el Espíritu Santo lo reveló y esa persona va a ser restaurada. Ojo con eso. Este don del conocimiento, palabra de conocimiento, no es para que tú vengas y hagas alarde. Es que yo conozco la vida de todos aquí porque el Señor me la revela. No, es para edificación. No es para que lo andes divulgando, es para que lo hables en un momento cuando el Señor te lo indique. No para que andes publicando la vida de los demás, no para que te burles de la persona, sino para que sea para edificación. Hablando de esto de palabra, de un ejemplo de palabra de conocimiento, lo encontramos en Hechos capítulo 5, verso 3 en adelante, y dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es un caso diferente, pero es palabra de conocimiento. Este es un caso en que Ananías y Zafira, un matrimonio, una pareja, que ellos decidieron, vamos a vender este terreno. Por ponerte un ejemplo, lo vamos a vender en 50,000 quetzales. Pero vamos a ir allá con los apóstoles y les vamos a decir, les vamos a mentir. Les vamos a mentir, platicando los dos ellos. Y les vamos a decir que lo vendimos en 25,000 y que nosotros queremos ofrendar el valor total de la venta del terreno. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Ellos estaban diciendo, nosotros vamos, oigan hermanos, nosotros queremos dar el valor total de la venta del terreno. Y lo vendimos en 25,000, cuando en realidad lo habían vendido en 50. Entonces viene palabra de revelación, viene palabra de conocimiento al apóstol Pedro y él dice, mentira. Ustedes no nos están mintiendo a nosotros, les están mintiendo al Espíritu Santo. Esto es una palabra de conocimiento. Como no estamos profundizando cada tema, sino que solamente lo que queremos es que tú tengas una idea de lo que es cada don. Por eso vamos rápido. El tiempo ya se me está terminando y no sé si voy a poder dar todo. Pero también está el otro don de discernimiento de espíritus. Si tú quieres aprender más sobre este don de discernimiento de espíritus, busca en YouTube el tema discernimiento de espíritus y ahí está completo el tema en YouTube. Pero el discernimiento de espíritus dice 1 Corintios 12:10, a otro profecía, a otro, ahí está, discernimiento de espíritus, a otro diversas lenguas. Bueno, Hechos capítulo 16, verso 16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. El verso 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. La pregunta es, ¿era cierto o no era cierto? Estaban diciendo la verdad. Esta mujer decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y predican el mensaje de salvación. No tenía nada malo ahí. Cualquiera podría decir, qué revelación la que tiene esa muchacha. Pero empezó a fastidiar. Seguí a donde iba Pablo. Iba gritando ahí atrás de eso.
¿Cuál era la intención de esta muchacha? Bueno, del demonio, del espíritu inmundo que tenía esta muchacha. Era estorbar la obra de ellos. Era un estorbo. Y entonces, por eso dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Discernimiento de espíritus. Discernimientos de espíritus es discernir qué espíritu es el que está operando. Esta muchacha estaba diciendo la verdad. Y entonces Pablo tenía que discernir. Esta mujer está hablando. ¿El espíritu que hay en esta mujer es de Dios o es de las tinieblas? Y Pablo discernió y dijo: este es un espíritu de las tinieblas. Este es un espíritu inmundo, el que ella tiene. Y está diciendo la verdad para que yo no haga nada. Está diciendo la verdad, pero el propósito de este espíritu inmundo es estorbar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Así que le dijo: espíritu inmundo, te ordeno que salgas de ella, que la dejes libre. Y se fue. Hubo discernimiento de espíritus. Es que el don de discernimiento de espíritus discierne los ambientes. Discierne, aquí están los hermanos de la alabanza, están cantando, están dando su alabanza, qué hermosa la alabanza, pero no fluye. Y los hermanos va de cantar himnos de júbilo, cánticos de júbilo, de gozo. Y de repente un hermano se levanta y dice: hermanos, aquí yo siento que lo que se debe de cantar, yo siento el ambiente pesado y siento que hay mucha batalla. Y si seguimos cantando alabanzas de júbilo, el enemigo ahí está riéndose de nosotros. Cantemos alabanzas de batalla, de guerra espiritual, porque es lo que se necesita hacer ahorita. Entonces el don de discernimiento de espíritus te indica qué espíritu es el que está operando en el ambiente y qué hacer para resolverlo. Entonces el apóstol Pablo tuvo discernimiento de espíritus y dijo: lo que hay que hacer aquí es liberar, reprender. Lo hizo y esa fue la solución. La otra clasificación, dones de poder. Entre los dones de poder está el don de fe. Dice 1 Corintios 12:9, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu. Entonces la fe es un don. La fe es un don. Hay una fe salvadora que se nos es dado a todos, pero hay un don de fe. Dice, todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Pero hay una fe que es sobrenatural. Hay una fe que contagia a los hermanos. Alguien que tiene el don de fe y todo el mundo dice, queremos construir aquí, pero no hay dinero, no hay nada para construir. Y algún día lo vamos a hacer. De repente un hermano que tiene el don de fe y dice, el Señor va a proveer, empecemos la obra. Y todo el mundo dice, pero si hay crisis, ¿de dónde va a salir el dinero? Empecemos la obra, porque yo sé que el Señor va a proveer. Y ese hermano se levanta y empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene un don de fe, está viendo mucho más allá de lo que se ve ahorita. Le está creyendo al Señor. Entonces el don de fe es alguien que le cree a Dios sobrenaturalmente, de una manera, diríamos, asombrosa, porque es un don de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 9, verso 20. Dice, aquí una mujer había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mira, esta mujer vio a Jesús que iba caminando. Ella 12 años tenía de estar con esa enfermedad de flujo de sangre y había gastado su dinero en médicos. Ningún médico la podía sanar.
De repente ve a Jesús y ella dice: si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a sanar. Eso es un don de fe. Porque cualquiera ahora dice: es que Dios tiene poder para sanar. Puede orar por mí, pero ya sabe que no va a sanar. Ya sabe que no va a sanar. Pero esta mujer dijo: si yo toco el borde de su manto, yo voy a sanar. Y se metió entre todo el montón de gente. Me imagino que se arrastró, se tiró por el suelo porque había amontonazón. Y tocó el borde. Y ella sabía que al hacerlo iba a sanar. Entonces dice el verso 21. Pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo. Tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Verso 22. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Entonces, amados hermanos, el Señor da la sanidad. El Señor, pero ¿por qué sanó? Por la fe. Hay otra historia en Lucas, hay muchas, pero para ponerte otro ejemplo, Lucas 7:6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. El centurión había mandado a llamar a Jesús para que Jesús fuera a su casa a sanar a un siervo suyo. Pero después le dice: Señor, díganle que mejor no venga, porque yo no soy digno de que él entre bajo mi techo. Pero dice el verso 7: por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Qué está diciendo el centurión? Lo único que yo quiero es que tú des la orden de sanidad. Solo da la palabra de sanidad y yo sé que mi siervo sanará, si tú lo dices. Este centurión tenía fe, una fe mayor que la de muchos de nosotros. Y entonces dice el verso 8: pues yo también soy, la razón, ¿qué base tenía él para su fe? Dice: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Yo le digo: anda allá. Él va. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Le estaba diciendo a Jesús: tú tienes autoridad sobre las enfermedades. Entonces, si tú le ordenas que se vaya, la enfermedad se va a ir. Así como cuando yo le ordeno a uno de mis súbditos: ve, y va. Y a otro le digo: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. El don de fe es algo que sobrepasa el nivel de fe, la fe salvadora. Luego tenemos el don de sanidad. Ya casi terminamos, mis amados hermanos. El don de sanidad, 1 Corintios capítulo 12, verso 9. A otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu. La palabra sanidad es la palabra griega llama. Es la G2386. Esta palabra llama significa curar, sanar, sanidad. Esa palabra sanidad entonces es la palabra llama, que significa curar, sanar y sanidad. En tercera de Juan capítulo 1 verso 2 dice la palabra: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El deseo de Dios es que nosotros tengamos buena salud. Sin embargo, esa salud va a estar primero a nuestra salud del alma. Conforme nuestra alma sea sanada, nuestro cuerpo va a sanar también. En Hechos capítulo 3 verso 6, ejemplos de el don de sanidad o don de sanidades. Dice Hechos capítulo 3 verso 6: pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el
en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano, lo tomó de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Recordamos esta historia, había un hombre paralítico en la puerta de la iglesia. Entra Pedro y dice, yo no tengo, él no estaba pidiendo sanidad, él estaba pidiendo limosna. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, lo que tengo es el don de sanidad. Lo que tengo es el poder del Espíritu Santo operando dentro de mí. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. El don de sanidad. No oró por él, no le impuso manos, lo ayudó a levantarse. Dice, levántate y sos sano. Y sanó. Mateo capítulo 15, verso 30. Dice, y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Hechos capítulo 28, verso 8, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él, y lo sanó. Es el don de sanidades. El don de sanidades. Vimos a uno que solo lo tomó de la mano y le dice, levántate y camina. Caminó. Aquí Pablo oró y lo sanó. Don de sanidades. El último, don de milagros. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, y así continúa. Entonces acá vemos 1 Corintios 12:10, el don de hacer milagros. San Juan capítulo 2, verso 7, Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Verso 8, entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Verso 9, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Y sabemos lo que sigue diciendo, le dice, has guardado el mejor vino, aún para esta hora. Ese es un don de poder. Ese es un don de milagros. Hizo un milagro, convirtió el agua en vino. Otro milagro, Mateo capítulo 14, verso 25. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Caminar sobre el mar es un milagro. Pedro le dice, Señor, ¿quieres que yo vaya a ti? Le dice el Señor, ven pues. Y Pedro comienza a caminar sobre el mar, sobre el agua. La palabra milagros es la palabra dunamis. La palabra griega dunamis es la G1411. Significa fuerza, poder, milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia. Entonces, hay un don que es para hacer milagros. Sanidades con milagros. Aparte el don de sanidades y aparte el don de milagros. Según el diccionario de la Real Academia Española, milagro significa hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino o suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Eso es un milagro. Es un hecho inexplicable por las leyes naturales. Si yo tiro algo hacia arriba, la ley natural es que va a bajar.
Si yo tiro, o sea, esa es la ley de la gravedad. Pero que un hombre pueda saltar y quedarse flotando en el aire, está venciendo la ley natural. Eso es un milagro. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, es un milagro, porque lo natural era que se hundiera, pero no se hundió. Es un milagro. Esos milagros son situaciones que van en contra de la ley física y la de la naturaleza, interfiriendo el curso natural de los acontecimientos. Hemos visto, gracias al Señor, vimos 9 dones. Vimos los dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. La próxima semana, si Dios nos permite, veremos los siguientes 9 dones. ¿Cuántos dones son en total? Son 18. La palabra del Señor nos ordena a no ser ignorantes acerca de los dones. Así que, hermanos, les ruego repasar este tema despacio en su casa, para que no seamos ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. No sé si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Así que vamos a terminar. En el nombre de Jesús, gracias al Señor porque nos permitió ver este tema un poquito rápido. Porque digamos, en este tema no es en sí profundizar en cada don, sino que es que conozcamos de manera general cuáles son los dones y en qué se aplica cada don. Recuerda, los dones no son para que tú andes diciendo, es que yo tengo el don de sanidades, es que yo tengo el don de palabra, de conocimiento. No, Dios te dio ese don, te lo dio por gracia. No lo merecíamos, pero el Señor nos dio los dones. ¿Para qué nos dio los dones? Para edificar a la iglesia. Son para servir al pueblo de Dios. Así que los dones que Dios te dio son para servir al pueblo del Señor. Sírvelo, pon tus dones al servicio del Señor. ¿Quiénes tienes dones? Dice la palabra, cada uno. Todos tenemos un don por lo menos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza. Yo te suplico, Señor, que cada uno de estos dones quede claro en nuestros corazones, por lo menos la idea de cuántos hay, cuáles son, y una idea de qué es cada don, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga enseñando, nos siga iluminando. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.